Bueno, eh, vamos a recordar un poquito nuestro modelo de neurona artificial. Pongan atención en este momento a la neurona de la izquierda. Ahora en lugar de usar un rectángulo, usamos un círculo, pero es lo mismo. Debajo tenemos la función de activación. Recuerden que esta neurona va a recibir varias entradas que pueden provenir de otras neuronas o bien pueden ser eh, entradas, pueden estas entradas corresponder a características o a atributos de objetos. Y cada una de las entradas, desde X1 hasta XN, se pesan cada una por un peso diferente. X1 con W1 y todas las demás, pues, cada con su propio peso. Eh, la neurona internamente realiza una sumatoria, eh, la suma pesada, y la función de activación en esta neurona es una función que se conoce como Heaviside o función escalón. El argumento de la función, que aquí la tenemos como f, no, esto es if, pero todo esto es la función. El argumento es toda la suma pesada, que como que decíamos que la suma pesada es el producto escalar o producto punto entre los vectores x y w. Entonces la función recibe como argumento esa suma pesada y lo compara con un umbral. Si es mayor que el umbral, entonces la función dispara, la neurona dispara, la salida sería 1. Ay, no, aquí está. De lo contrario sería 0. Ok. Ahorita vamos a regresar a esta diapositiva para hablarles del bias. Mientras vamos a recordar qué es lo que hace esta neurona. Comentábamos que este producto escalar puede ser positivo cuando el ángulo entre los dos vectores está entre 0 y 90 grados o entre 270 y 360 grados. Y que eso gráficamente lo podemos interpretar como determinar de qué lado del plano se encuentra el punto. Si, por ejemplo, X se encuentra de este lado, en la parte superior de la línea punteada, entonces el ángulo con el vector de pesos será menor de 90 grados y entonces el producto escalar entre estos dos vectores sería positivo, será positivo, es positivo. Pero que todos los puntos que se encuentran debajo de la línea punteada tienen un ángulo que hace que su producto escalar con W sea negativo. Entonces, una neurona que tenga este peso dispara para todos los datos que están aquí, todos los puntos que están en la parte superior, y no dispara para todos los que están en la parte inferior. Eh, y comentábamos que en este caso, el que está dibujado aquí, la recta pasa por el origen. Entonces solo puedes separar datos que estén en diferentes cuadrantes. Pero comentamos que se puede mover esa recta, lo vamos a ver ahora, con el umbral para que la recta perpendicular al peso no pase eh, por el origen y la podemos sacar de ahí. Y bueno, la inclinación se le puede dar modificando los pesos. Comentábamos que para nosotros, cuando los datos se pueden graficar, es muy fácil encontrar esta recta que separa a dos clases y entonces utilizar esa recta como
una función, un clasificador, eh, pero para la computadora no. Entonces, el, lo que podríamos hacer es nosotros identificarla, calcular los pesos W1 y W2 y entonces programarlo y ponerlo en la neurona para que ya la neurona, cada vez que se le pase un punto rojo, dispare y cuando se le pase un punto verde, no dispare. Comentábamos que el proceso de entrenamiento o aprendizaje, se puede utilizar los dos términos, aprendizaje o entrenamiento, eh, sirve para que automáticamente se pueda encontrar una recta que funcione. Veíamos que pues aquí podemos trazar muchas rectas que pueden servir que sirven para separar a estos datos. Entonces, la búsqueda es una búsqueda en un espacio de soluciones. Hay muchas soluciones posibles, entonces, no es fácil. Bueno, ya no terminamos de revisar la figura de la derecha, que es intenta ayudar a pensar en la generalización. En el caso en el que tengamos más de 4 características. Aquí pasamos de 2 características, 2 ejes, un horizontal y uno vertical, a 3. Ya tenemos profundidad también. Entonces son datos que se pueden graficar en R3, así es como se dice, en un espacio de 3 dimensiones. Y en este espacio de 3 dimensiones, para este caso, la neurona tendría 3 entradas. X1 para recibir X1, X2 y X3. Y cada entrada tendría su peso y W3. Entonces, para graficar los puntos necesitamos 3 ejes X1, X2 y X3. Y cuando despejamos la ecuación de la recta, en lugar de tener como aquí X1 y X2, también tendríamos X3. Entonces, la ecuación no corresponde a una recta, sino a un plano. Lo que se encuentra es un plano perpendicular al vector de pesos, que lo vamos a poner así, aquí, para que se vea más o menos perpendicular. Este sería el W, que tiene las coordenadas W1, W2 y W3. Entonces, en R2, el plano, el perceptrón, o perdón, la neurona, define una recta, en el caso de R3, un plano. Y a partir de R4 también genera algo como un plano, pero como está ya no tiene 2 dimensiones como aquí, este lugar geométrico que se llama plano tiene 2 dimensiones. Para 3 dimensiones se llama hiperplano, de 3 para arriba, pues. Es algo como un plano, pero que habita en un espacio de más dimensiones. Si estuviéramos en R4, pues la neurona tendría una entrada más aquí, con X4 y un W4, y entonces tendríamos un hiperplano y que sería perpendicular al vector de pesos. Y en ese espacio también lo que esperamos es que los puntos como estos también formen clústeres o grupos. Clúster es sinónimo de grupo. En español, algunos utilizan la palabra aglomerado, pero como no es común, a veces usamos
clase o grupo como traducción de clúster. Entonces, repito, para dimensiones mayores de 4 o más, ya no podemos graficar los puntos, pero el perceptrón haría la misma tarea. Una vez entrenado, él identificaría automáticamente un hiperplano que permitiría dividir el espacio en dos partes y en un lado del espacio estarían los puntos rojos y del otro lado del espacio los puntos verdes. Esto es muy importante que lo asimile. ¿Está claro? Sí, Bueno, perfecto. Ahora bien, hay un problemita con el umbral. Este umbral, eh, pues en principio no es un hiperparámetro. Es un número que se tendría que establecer manualmente. Alguien lo tendría que establecer. Y es un problema, porque ese hiperparámetro, de hecho, nos sirve para sacar la recta o el hiperplano del origen y moverlo a donde haga falta, a donde se tenga que mover, como a este de aquí o como a esta recta. Entonces, el truco que a alguien se le ocurrió fue, oye, vamos a pasar este umbral, este hiperparámetro, vamos a pasarlo del lado izquierdo de la desigualdad. Y ahora ya no es un hiperparámetro que se tiene que establecer manualmente, sino un parámetro, como un peso, que en un algoritmo de aprendizaje lo puede modificar para entonces mover el plano a donde tenga que moverse. Y entonces esa acción de moverlo al lado izquierdo de la desigualdad es lo mismo gráficamente a agregar una entrada extra que tiene una entrada constante, 1, y multiplicada por un peso que es el negativo de este umbral. No me sé la historia por qué le pusieron vallas. Si alguien se la sabe y lo quiere comentar, adelante. Eh, entonces, al umbral se le llama vallas, pero ya está forma parte del modelo de la neurona como si fuera un peso. De hecho, esto se vuelve transparente para todo el mundo. Y ya nadie habla del bias en redes neuronales. Ahora que aprendamos a usar Keras y otros, y que ustedes utilicen otras plataformas, otros frameworks, se van a dar cuenta que no se habla de los bias, porque ya se volvieron un peso, parte de los parámetros que el algoritmo de aprendizaje va a modificar para encontrar este hiperplano. Eh, y vean, la función de activación es la misma, solo que ahora el umbral es cero. O bueno, contra lo que se compara la suma pesada es cero. Eso facilita la programación, facilita todo. Y bueno, no se tiene que establecer manualmente. No queríamos dejar de mencionar esto porque es importante, aunque como les digo, ya ni se menciona. Bueno. Esto es lo que ya les expliqué, que al estar el bias como otro peso, entonces
La ecuación de la recta incluye la ordenada al origen y que entonces permite que la recta ya no pase por el origen, sino que esté fuera del origen y toque al eje en otro lugar. Y la pendiente de esta recta está dada por los pesos. Bueno, hasta aquí dudas porque vamos a pasar a otro tema. Digo, es lo mismo, vamos a seguir hablando de la neurona, pero con otra interpretación. ¿Todo bien? Bueno, Sí, sí, todo bien. ok. Resulta que una neurona puede entenderse como una regresión lineal. Voy a recordar qué es una regresión lineal. Una regresión lineal se utiliza para aproximar una función que no conocemos, f, que va a recibir un valor x y te va a devolver cuánto vale la función para ese valor x. Por ejemplo, aquí tenemos un x, este punto rojo de aquí, el x vale 1. Y para este 1, la función resulta que vale 6. Bueno, esa es la medición que tenemos de la función. Probablemente no medimos bien, hay ruido y no es exactamente 6, pero es el ejemplo que tenemos. Tenemos la pareja 1,6. Esta es la f que andamos buscando. Y luego tenemos otro ejemplo donde x vale 2 y la función vale 5. Entonces, queremos una función y que aproxime más o menos bien esta función. Entonces, la solución más simple es utilizar una recta. Podríamos utilizar una curva que pase por todos los puntos, pero siguiendo buscando la solución más simple, pues la solución más simple sería una recta. Entonces, esta recta azul, para todos es obvio que es una buena aproximación. Hay errores. Aquí hay un error para este punto, porque para esta recta, cuando se le pase 1, ella va a responder que el valor de y es 5, este de aquí. Cuando se le pase el 3, ella va a responder que es 7 punto y cachito, casi 8. Y hay un pequeño error. Pero aquí pues, la interpretación es que el error o es porque se tomó mal la medición y en realidad esto debería ser una recta, o que bueno, nuestro modelo, esta recta, no es exacto y acepto un pequeño error. Eso es lo normal. Bueno, esto es una regresión lineal. ¿Para qué sirve? Bueno, para puntos que no conozco. Imagínense que ahora yo quiero saber cuánto vale la función en 3,5. Pues se lo paso a la recta y con eso determino que y es 8 punto y cachito. Si yo quiero saber cuánto vale la función para 2, pues tengo un ejemplo y podría utilizar el ejemplo para responder. Pero en el caso de 3,5 no tengo un ejemplo. No tengo un ejemplo que lo pueda utilizar para responder. Entonces, la recta me sirve para responder esa pregunta. Aquí hay otro método que se podría utilizar,
para responder esa pregunta en lugar de una regresión lineal, que sería algo similar. Lo que podría hacer es trazar una recta entre estos dos, hacer una interpolación, pues, o calcular un promedio, por ejemplo, que sería como una interpolación. Tengo el punto, el ejemplo 3 y el ejemplo 4 y con los valores de 3 y 4 puedo inferir cuánto valdría para 3,5. Esa sería otra manera de resolver el problema. Ahora, ¿cómo lo resolveríamos con una neurona? Bueno, aquí está puesto arriba a la derecha. Es la misma neurona que estamos viendo, pero ahora solo hay una entrada X, que es el eje de este eje horizontal, y tenemos dibujada la entrada extra, que es el bias. Pero, y la suma pesada es la misma, vean que es X por W más 1 por B. Aquí quité el signo, consideren que está dentro, lo dibujé mal. Y la función de activación, en lugar de ser la función escalón que teníamos antes, esa condicional, ahora tengo la identidad. O sea que la salida de esta neurona es la suma pesada. O sea, Y, la salida de la neurona, es igual a la suma pesada. Y vean que esto es la ecuación de una recta. Es la ecuación de la recta que se busca cuando se hace una regresión lineal. La regresión lineal tiene por objetivo encontrar el punto por el que va a cruzar la recta y la pendiente. Es lo mismo que estaríamos haciendo con este perceptrón. Entonces, con esta neurona, si yo tengo ya un algoritmo para encontrar este peso y este B, el bias, entonces ese algoritmo de aprendizaje me sirve para hacer una regresión lineal. Eso es una manera de decirlo. O otra manera, como lo dije al principio, es que son equivalentes. ¿Hay dudas hasta aquí? Me causa un poco de ruido el uno. O sea, la salida va a El- ser el mismo. No, el que está dentro de la neurona. El uno ah, es el es una I, perdón. y por ejemplo, si en el ejemplo de la gráfica, a ver si entendí. La salida va a ser igual a la regresión lineal, ¿no? Sí, Entonces, si es igual a 2. la salida Ah, no, sería, ajá. per- perdón, repite. No, no, sí creo que ya le hallé, ya le hallé. Sí, creo que ya le hallé. Gracias. Sí, eh, en la regresión lineal tú lo que haces es encontrar esto, la ecuación de una recta. Aquí en lugar de W y B, pues ya tendrías los números exactos. Cuando entrenas esta neurona, también encuentras ese W y ese B que hacen que la recta se vea así. Esta es la recta eh, que antes servía para separar planos, porque es la recta del, sí, voy a revolverlo. Mejor ya no hago más comentarios. Bueno, lo que sigue aquí es que puedes tener ahora puntos no a lo largo de una recta, sino que estuvieran muy cerca de un plano en R3. Entonces ahí la regresión es, lo que hace es encontrar un plano que aproxime estos puntos. Y entonces lo utilizas como una función sustituta para en este caso, cuando te llegue una pareja nueva de
x1 y x2, un punto nuevo, tú puedas encontrar el valor de la función de y. Eh, lo que se hace después con polinomios, en lugar de aproximar la función con un plano o un hiperplano ya para dimensiones mayores, es que utilizas polinomios para aproximar una función. Eh, pero bueno, eso ya son temas más avanzados. En este caso, este, este, esta neurona con esta función de activación que es la identidad significa que recibe esto como argumento y la función lo que hace es devolver ese mismo valor, el mismo argumento que recibió, es la identidad. Esta neurona con esta función de activación, que es una función de activación lineal, pues solo sirve para aproximar funciones lineales. Si vamos a ver más adelante que podemos juntar varias neuronas para aproximar funciones más complejas, pero hacer composición de funciones, si se utilizan puras funciones, puras neuronas como esta, pues vamos a hacer composición de puras funciones lineales. Pero la fuerza de las neuronas es que se pueden utilizar funciones de activación no lineales, como la función de escalón que ya vimos. Recuerden que la función de escalón es algo como esto. Ya con el bias, para valores mayores a cero, la función vale 1, y para valores menores o iguales a cero, de hecho, en realidad se vería así. Para valores menores o iguales a cero, la función vale cero, y para valores mayores a cero vale 1. Esa es la función escalón. Es una función no lineal. Después vamos a ver funciones que sean derivables aquí en el cero, y entonces se va a ver, va a estar suavizada, va a ser como una función escalón, pero suavizada. Le ponemos aquí una curvita. Esas funciones, vamos a ver, son no lineales y entonces le dan mucho poder a las neuronas porque se pueden aproximar funciones no lineales. Bueno, eh, resumen, resumen. Una neurona como esta, que tiene la función de activación escalón, se puede utilizar para, como clasificador. Aquí después vamos a ver que en lugar de la escalón se puede usar una función como esta, que es casi el escalón, y lo que nos ayuda es como que en lugar de tener una recta, tenemos una franja, ¿no? Eh, y si la función de activación es la identidad, entonces la neurona es una regresión lineal. Bueno, esos son los dos mensajes y son las dos cosas importantes de esta presentación, de esta primera parte. Esto es la base. Si aquí se pierden, eh, después va a ser muy difícil imaginar qué es lo que hace una red neuronal. Una red neuronal, como tiene muchas neuronas, pues ya se vuelve muy difícil imaginar qué es lo que está pasando, qué es lo que hace la red neuronal para clasificar. Sobre todo cuando tenemos muchas clases, más de dos. Entonces hay que imaginar que hay nubes de puntos en un espacio multidimensional, y que ahí la red neuronal traza hiperplanos,
para poder diferenciar datos que están en un grupo y datos que están en otro grupo. Por cierto, puede pasar que, que haya clases disconexas. O sea, imagínense que los datos fueran tales que hubiera otro grupito por aquí. Y este grupito también pertenece a la clase de los puntos rojos. En ese caso, esta recta no serviría. Tendríamos que trazar otra por aquí. Pero se puede puede darse el caso que este clúster esté por acá. O sea, puntos que pertenecen a los rojos están de este lado. Entonces vamos a necesitar más de una neurona. Podríamos trazar otro punto aquí, otra recta aquí, y esta recta me sigue sirviendo. Imagínense que este no está, que es este clúster de abajo y este clúster de arriba. Entonces necesitamos una recta aquí para separar a estos dos y luego otra recta acá. Con eso ya, entonces son dos neuronas. Con dos neuronas quizás podríamos resolver este problema en el que hay dos clases y una clase no es conexa. Entonces, este tipo de problemas así raros es lo que se da en la realidad y entonces es lo que motiva que se utilicen muchas neuronas para que se tracen varias rectas o hiperplanos. Pero bueno, es un poco avanzado, lo vamos a seguir comentando. Solo lo comentaba un poco para motivar la discusión. Si alguien quiere preguntar algo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, todo bien, Felipe. Bueno, imagínense este problema. Aquí tenemos dos clases. Tenemos puntos que, que son cruces, cruces grises y cruces rojas. Entonces, cada dato tiene dos componentes o dos características, x1 y x2. Fíjense que aquí ya no estoy dibujando el bias, lo estoy, para simplificar, no lo estoy poniendo. En realidad esto tendría otra dimensión para el bias, pero como es uno, esa entrada no la dibujamos, ¿no? Solo dibujamos x1 y x2. Eh, en este caso, este perceptrón con la función de activación escalón, se la voy a dibujar, me serviría para clasificar estos datos. Yo aquí, en esta tabla, tendría los valores que corresponden a cada una de estas cruces. Y para las cruces grises, aquí pondría sus valores y agregaría una columna extra que se llama la columna clase y voy a codificar esa clase como uno y todos los rojos los voy a etiquetar como cero. Esto en un problema, van a ver que si ustedes entran a scikit-learn, vamos a hacerlo. Scikit-learn es una biblioteca que tiene varios algoritmos de Machine Learning. Y en la pantalla de inicio, vean que tiene tres problemas principales.
problemas de clasificación, de regresión y de clustering. Les comentaba el otro día que clustering podemos entenderlo como clasificación no supervisada. Entonces, en los ejemplos de clasificación, los datos que vamos a tener, los datos siempre tienen una columna extra de, aquí no va a haber, no vamos a poder ver una tablita, de la clase. Vamos a poner, ay, ¿cómo se llama esto? Yo creo que aquí está. No, no, es que estos son puntos generados. Ahí se me fue el nombre de esa base de datos. Ya me acordé. Esta es una base de datos que se utiliza en los libros de texto. Lo que queremos, este sitio que se llama, que es de la Universidad de, ay, no me acuerdo cuál es un repositorio de datos y entonces aquí podemos ir a ver los datos. Te hace una, y aquí nos da una descripción de cuáles son las características que se le midieron a flores. Aquí los objetos o entidades son flores. Y a estas flores se les midieron varias características, pero estas son las que están en la base de datos. El largo de los sépalos, de los pétalos. Estas son las características. Vean que en inglés también se usa feature. Y hay una columna extra que es la clase, que en este caso va a tener el nombre de la flor. Es un problema que tiene más de dos clases. De hecho, son tres clases. La tablita, si ustedes bajan esto, van a ver que el CBS tiene, eh, vamos a abrirlo así, tiene valores separados por coma, tiene los cuatro valores. Cada ejemplo, aquí un renglón es un ejemplo de una flor y se le midieron sus características, son los primeros cuatro valores, y la tercera columna tiene el nombre de la flor, que sería iris setosa. Si quisiéramos usar una red neuronal, primero tendríamos que esta columna convertirla a números. Como son tres clases, necesito más de una neurona. Necesitaría una segunda neurona. Ahorita vamos a ver por qué. Si fueran dos clases, como en el ejemplo que les estoy mostrando aquí, con una sola neurona puedo representar el valor de la clase, cambiar el valor de esta cadena, en términos de programación sería una cadena, un string, cambiarlo por un uno y el rojo por un cero. Pero cuando tenemos más de dos clases, necesitamos más neuronas. Aquí, en este ejemplo, tenemos cuatro clases que están dibujadas con tres colores distintos. Este de aquí abajo me parece que es azul, amarillo, rojo y gris. Esta sería, si yo descargara los datos de alguna base, pues tendría una columna con los nombres de las clases. Y tengo que recodificar esto. Una técnica que se utiliza se llama One Hot Encoding, que es como código binario. Entonces, ¿qué equivale? Es equivalente a poner
más neuronas. De hecho, con dos neuronas, como está dibujado aquí a la derecha, se puede resolver este problema. Podemos, con dos neuronas, puedo codificar cuatro clases. 2 a la n, 2 a la 2 es 4. Entonces, con dos neuronas puedo obtener cuatro combinaciones de ceros y unos y con eso puedo codificar estas cuatro clases. Entonces, el gris, por ejemplo, aquí yo dije que esa clase la voy a representar con 0, 0 y el azul con 1, 1. Entonces, cuando yo le pase un punto del azul a estas dos neuronas, lo que voy a esperar es que las dos respondan 1, 1. Si no responden 1, 1 para un punto azul, entonces se estarían equivocando y habría que corregir estos pesos. Ahora, en lugar de un vector de pesos, hay dos vectores de pesos. El vector de pesos de la neurona 1, que es este, bueno, aquí en realidad este W1 me parece que lo que quería, lo que de este debería estar pegadito aquí. Se deberíamos tener aquí W11, por ejemplo, podríamos representarlo así. Los índices se vuelven un problema en esto de, este va a ser el 2 de las redes neuronales, lo vamos a ver también. Le voy a poner un superíndice para decir que este peso corresponde a la neurona 1 y este de acá es el W2 que corresponde a la neurona 2. Entonces el W1 mayúscula es el vector o coordenadas, como quieran ustedes llamarle, coma W2. Ah, no, es al revés. ¿Ok? Tengo dos vectores de pesos, W1 y W2. Tengo que entonces encontrar dos rectas que me permitan resolver este problema. Pero ya sé que la codificación, ya estoy definiendo una codificación. Vamos a hacer un ejercicio, a ver si lo logramos. Nos quedan 8 minutos. Ya está dibujado, pero quiero que me digan si los colores que hay aquí, estas barras gruesas, corresponden a la codificación que tengo en la tabla. Vean, esta naranja, que es la más obvia, estoy diciendo que es el peso, es la recta que traza esta neurona naranja. Y esta recta gris, estoy diciendo que es la recta que traza esta neurona. ¿Ustedes creen que es correcto? ¿Y por qué? Y estas rectas están eh, de acuerdo, o ¿cómo se dice? De acuerdo. Corresponden a la codificación que tengo aquí en la tabla. No, creo que no expliqué bien la pregunta, pero no, ¿alguien entendió? Más o menos. Es como los que están del lado izquierdo tienen N1, bueno, la entrada cero y del lado izquierdo tienen como entrada uno, ¿no? Y Exacto. la neurona, sí, la neurona gris, este, eh, divide los que tienen una segunda entrada ceros y y la naranja los que tienen segunda entrada uno, ¿no? Más o menos. Bueno, por ahí va la pregunta, ¿no? Sí, exacto, por ahí y la respuesta también.
Sí, fíjense, ya más o menos lo explicaste. Esta neurona gris va a disparar para los datos que están en la parte superior, ¿verdad? Porque, según la tabla, porque para estos grises, no, es al revés, perdón, tú lo dijiste bien, ¿no? Eras Rafa, sí, Sí, exacto. Ah, ¿podrías repetirlo, por favor? es decir, que la neurona gris dividía donde la segunda entrada es cero y la naranja donde la segunda entrada es uno. Y Sí. ¿Y cuál es la neurona uno, la gris o la naranja? A ver si le atino. yo creo la naranja, ¿no? Sí, ¿no? Tendría que ser así para que estén de acuerdo. Según la tabla, esta neurona uno va a disparar para amarillos y azules, ¿no? Y no va a disparar para los grises y los rojos. Entonces, dispara para estos y no dispara para estos. La única recta que hace eso es la naranja. Entonces, esa es la neurona uno. Y luego, la neurona 2 dispara, voy a borrar. La neurona 2 dispara para los rojos y para los azules, o sea, para estos, y, ah, y no dispara para el gris y el amarillo. Entonces, aquí la neurona 2, efectivamente la neurona 2 es la gris. Las voy a voltear porque se me olvida. Las voy a voltear los colores para que la naranja esté arriba y la gris esté abajo y sea más fácil. Claro, ahorita nos hizo pensar, ¿no? Nos hizo pensar y no eh, decirlo por lo que me acuerdo. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Que esta es la neurona 2, la gris, que efectivamente me separa el plano en arriba y abajo y la naranja izquierda a derecha. Entonces esta es la naranja. Mm. ¿Están de acuerdo? A ver, aquí dice sí, Itzel, Jesús también dijo que sí. Bueno. Y si tengo más clases, pues agrego más neuronas. O sea que, pero fíjense, aquí lo que no hay que perder de vista es que ahora la salida, esta ya es una red neuronal, tiene dos neuronas. Y entonces la salida es una pareja, por ejemplo, 0,0. La función, la función, bueno, este clasificador
que puede ser la podemos pensar como una caja negra, recibe como entrada x1 y x2 aquí, y a la salida te devuelve n1 y n2, una pareja de números. Ya la tarea posterior es mapear este valor 00 que te dio la red neuronal a el nombre de la clase, que es en este caso gris. Bueno, vamos a dejar de grabar.